Este es el Peñón de Gibraltar, sobre el estrecho del mismo nombre, en el extremo sur de la península ibérica, sobre el mar Mediterráneo y a pocos kilómetros del norte de África. Su nombre, Gibraltar, proviene del árabe Jabal Tariq, la montaña de Tariq, en homenaje al general Tariq ibn Ziyad, quien, al comienzo del siglo VII, cruzó el Mediterráneo desde el norte de África, desembarcó en el Peñón y tomó posición de comando allí para iniciar su incursión sobre la península ibérica. Desde allí, cuenta la historia, que entró con cerca de 9.000 hombres, venció al rey Rodrigo y a los ejércitos visigodos, dando comienzo a una historia de 8 siglos de dominación y cultura árabes en España. En pocos años, los árabes se establecieron en casi toda la península, que pasó a llamarse Al-Andalus. Durante su estadía en Al-Andalus, los árabes hicieron pacto con los reyes cristianos visigodos, respetando sus templos y su religión, y permitieron a los judíos de la península vivir en paz sin ser perseguidos. Cerca del siglo X, la España musulmana florecía como uno de los mayores centros culturales y científicos del mundo. Los árabes introdujeron muchas cosas en España durante su larga estadía de 8 siglos allí. Entre ellas, por ejemplo, los números arábigos, que reemplazaron a los complicados números romanos. Y el número 0, que facilitó mucho los cálculos y les permitió hacer grandes avances en matemáticas, arquitectura, ingeniería y astronomía. También introdujeron en España los cultivos de cítricos, de arroz y de algodón. Con el arroz y algodón fabricaron papel, un secreto que habían copiado de los chinos, y lo introdujeron en la península ibérica, reemplazando los costosos pergaminos de piel de becerro que usaban en los reinos cristianos. Pudieron tener una biblioteca de Córdoba de más de 400.000 volúmenes, con una mayor difusión cultural y más avances científicos y tecnológicos. Hicieron grandes trabajos de traducción del griego, tradujeron las obras de Aristóteles y Platón y formaron médicos sobre las traducciones de Galeno y geógrafos sobre las de Ptolomeo. Fue un poderoso imperio que dejó una gran herencia cultural. Y entre las muchas cosas que dejaron los andalusíes, dejaron sus nombres, que se mezclaron con el latín vulgar y los dialectos regionales, que fueron conformando poco a poco el idioma español. Esos nombres son fruto de un rico intercambio cultural. Bueno, el mismo idioma árabe sufrió transformaciones en tanto tiempo en la península ibérica. Se formó con el tiempo una variante regional, el árabe hispánico, que se empezó a distinguir del árabe clásico, en parte de su escritura y pronunciación, aunque entendible por un hablante del árabe clásico. Podría compararse a la diferencia entre el español de España con respecto al de Sudamérica. El mismo idioma hoy contiene unas 93.000 palabras, de las cuales un 8%, o sea, unas 7.500, provienen del árabe hispánico. Y como muchos apellidos se forman a partir de las palabras que designan tal o cual cosa, como accidentes geográficos, lugares, oficios, cualidades, muchos apellidos españoles se han formado a partir de palabras árabes. Los apellidos de familia, transmisibles por generaciones, no se usaron hasta aproximadamente el siglo XII en Europa, y había una total libertad de usar los nombres que se quisiera.
Los árabes no obligaron a cristianos y judíos viviendo en sus dominios a cambiarse los nombres, y ellos usaban los suyos propios. Pero, ¿cómo era el sistema de nombres y apellidos de los árabes en la España musulmana? El nombre oficial de los árabes está formado por un primer nombre, ism o alam. Son muy frecuentes los nombres propios que se forman con la palabra siervo, abd para el hombre y ama para la mujer, seguida del nombre de Dios, Abdalá, o de uno de sus atributos, Abd al-Malik, siervo del soberano, más un patronímico llamado Nasab, hijo de, que se expresa con ibn, ben, para los hombres, y bint, para las mujeres, más un nombre regional, un toponímico o referente a su tribu, que se llama Nisba. En la tradición árabe se solían agregar tantos patronímicos como ancestros se recuerden, aunque en la actualidad se usa uno solo. Cuando se tienen hijos se agrega un componente de paternidad, la cuña, abu para el hombre, para la mujer, seguida del nombre del primer hijo. Hay también un sobrenombre que se agregaba al nombre para mejor identificación, el laqab. Podía referirse a un lugar de nacimiento o a una característica física o a un oficio. De estos laqab se formaron después muchos apellidos españoles. Para designar a un conjunto grande de personas emparentadas entre sí, se usaba Banu o Bani, que significa hijos de un ancestro común, como por ejemplo los Bani Ka'ab, que serían todos los descendientes de Ka'ab. Durante la dominación musulmana en España, a pesar de que judíos y cristianos convivían usando cada uno sus nombres, hubo una mutua influencia entre todos que transformó sus nombres originales en muchos casos. Algunos judíos, para adaptarse mejor a la sociedad y cultura árabe en la que vivían, adoptaban nombres árabes, como Moshe ibn Maimón, más conocido por Maimónides, o la familia sefardí Abulafia, cuyo apellido árabe proviene de Abu al-Afia, padre de la salud, y se transformó en una familia sefardí de farmacéuticos. Cuando los árabes llegaron en el siglo VIII a la península ibérica, por supuesto había mucha gente viviendo allí, hispano-romanos y visigodos. Todos ellos por entonces eran cristianos y se quedaron allí viviendo bajo la dominación musulmana. Los árabes los consideraban protegidos y les permitieron conservar sus nombres, sus vestimentas, sus costumbres, profesar su religión por sobre todo. Pero eso sí, les cobraban altos impuestos por no ser musulmanes. Los llamábamos árabes, que viene del árabe mustarab y significa arabizado. Los mozárabes fueron un importante grupo cultural en Al-Andalus y, en alguna medida, fueron fusionando sus costumbres con las de los árabes. El filólogo español José Godoy Alcántara nos dice en su ensayo histórico-etimológico de los apellidos castellanos que en los tiempos de Al-Andalus, los mozárabes, entre quienes se perpetuó el estado de la sociedad visigoda, no conocieron los nombres de familia. Por lo demás, la adopción de nombre era completamente voluntaria e indistintamente siguiéronse llevando durante la Edad Media góticos, hebreos y cristianos con paganos y musulmanes, que no se dejaban ni aún al recibir las sagradas órdenes. Así es que hallamos abades, presbíteros y diáconos de nombre Salama, Musa, Meliki, Ayub, Abdelaziz, Mutarraf, Ismael y Mahamud, obispos denominados Amor y prelados de convento que se llaman Baco. En una sociedad multicultural, las costumbres se mezclaban, y así encontramos caballeros cristianos de clase elevada en el siglo X usando el patronímico árabe Ibn, hijo de, que en el español de la época se escribía Ibn. Dos caballeros de León, Gibuldo y Arocindo, en una escritura del año 937, dejan tierras en legado de herencia a sus hijos, quienes aparecen firmando como Piloti ibn Gibuldo y Olemundo ibn Arocindo.
Justamente es en estos nombres donde se puede ver la confluencia de distintas culturas que están conviviendo juntas. En los primeros años de la dominación musulmana se estaban generando las primeras lenguas romances, que venían del latín vulgar que habían dejado los romanos del Imperio Romano. Los mozárabes tenían su propio dialecto, que era una mezcla del latín vulgar con el árabe. Y lo podemos apreciar en las antiguas jarchas mozárabes, que eran versos cortos que se escribían al final de las muazajas, que eran largos poemas. Las jarchas eran generalmente lamentos femeninos de amor y de nostalgia. Vai-se meu coração de mim, e errad, si se me tornará, tan mal meu doler y lila viv, enfermo yed, ¿cuándo sanará? Había cristianos y visigodos que se habían convertido al islamismo y en consecuencia adoptaban nombres y apellidos árabes. Los llamaban muladíes. La palabra muladí viene del árabe mulawad, que significa no nacido de vientre árabe. Omar ibn Hafsón fue un guerrillero andalusí de abuelos visigodos cristianos convertidos que organizó y acaudilló una rebelión contra el Emirato Omeya de Córdoba. Los Banu Qasi eran una dinastía muladí cuyos dominios se situaban en el valle del Ebro y eran descendientes del conde visigodo Casio, de allí su nombre, Banu Qasi, hijos de Casio. Había casos de musulmanes nacidos de un padre o una madre no árabes, como Abderramán III, el califa pelirrojo, que era hijo de una concubina cristiana de su padre, una mujer de origen vasco, y también nieto de una vasca por parte de su padre. Durante 8 siglos existió Al-Andalus, siendo cada vez más chico su territorio por los avances de reconquista de los reinos cristianos. Durante gran parte de esa reconquista, los mudéjares, o sea los árabes musulmanes, viviendo en los reinos cristianos, siempre gozaron de mucha libertad para conservar sus nombres, idioma y costumbres. Los mudéjares que vivían en los reinos cristianos del norte, como Castilla, Aragón o Valencia, en mayor o menor medida se habían mimetizado un poco más en sus costumbres e incluso en sus nombres con los cristianos de la sociedad en la cual vivían. Como en el caso de una donación del año 926, agregando al monasterio de Cardeña la iglesia de Santa María del Campo en Burgos, donde firman a lo último Ab Maruán, Nemar, Abohab, Mendar y Autemán, todos con el apellido de Santa María, por lo que es de presumir fueran siervos o vasallos moros de la misma iglesia. En escrituras notariales de donaciones de reyes de los siglos IX o X, podemos ver que con gran frecuencia entre los testigos firmantes hay entre los cristianos algunos árabes. Ordoño II de León hizo en 898 una cuantiosa donación al monasterio de San Pedro de Montes, Bierzo, y vemos firmas de árabes entre los testigos, como Salte ibn Alub y Azuleimán. En 923, Ordoño hace otra donación al monasterio de Sahagún y firman Absulemán Fredenandis y Abulfeta ibn December, los cuales son una mezcla de nombre entre árabes y latinos. El 25 de mayo de 1085, el rey castellano Alfonso VI reconquista la ciudad de Toledo y firma una capitulación con el rey Al-Qadir, que incluía el respeto de la vida, las haciendas y las costumbres religiosas de todos los mudéjares musulmanes que escogieran quedarse en la ciudad. Hasta que,
Con la reconquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492, cae el último dominio del mundo árabe en la península, y con la llegada de la Inquisición, la política del reino cambia. Comienzan las conversiones forzosas y los mudéjares que se convierten al cristianismo comienzan a ser llamados moriscos. En 1501 se promulgó la pragmática de conversión forzosa de todos los mudéjares granadinos. El 14 de febrero de 1502, la pragmática dirigida a los mudéjares de la corona de Castilla, según la cual se les obliga a elegir entre la conversión o el destierro. El 4 de abril de 1525, mediante una cédula de Carlos V, se obliga a los mudéjares de Valencia a elegir entre la conversión o el exilio. En 1526 se promulga el edicto para la conversión de los mudéjares del Reino de Aragón. El 21 de mayo de 1528, por el decreto de las Cortes de Monzón, publicado en Valencia, se prohíbe la lengua árabe, las costumbres alimentarias y las ceremonias matrimoniales y mortuorias propias de los moriscos. El 1 de enero de 1567, el presidente de la Real Cancillería de Granada, Pedro Besa, proclama la pragmática sanción de Felipe II, por la cual los moriscos de Granada están obligados a aprender castellano y a abandonar el árabe en un plazo de 3 años. También abandonar sus nombres árabes, sus costumbres y ceremonias. Finalmente, el 9 de abril de 1609 se promulga el decreto de expulsión de los moriscos, aprobado por Felipe III. Se decide llevar a cabo la expulsión de los moriscos de todos los reinos de España. Medio millón de moriscos musulmanes fueron expulsados de la España medieval. Pero nos dejaron sus nombres, que se fueron adaptando y latinizando. Entre esos apellidos heredados podemos ver aquellos que hacen referencia a ciudades, accidentes geográficos o lugares construidos por el hombre, que son los toponímicos. Otros que hacen referencia a oficios, profesiones o cargos públicos, y otros que hacen referencia a características personales. Y ahora, a continuación, aquí veremos algunos de estos apellidos. El apellido Almodóvar quiere decir en árabe el redondo y tiene su origen en lugares geográficos con esa forma, como por ejemplo la laguna de Almodóvar del Campo en Castilla-La Mancha o el cerro de Almodóvar del Río en Córdoba, Andalucía. En Castilla-La Mancha se encuentra la ciudad de Calatrava, una de las órdenes honoríficas y nobiliarias más importantes que tiene España es la Orden de Calatrava. Su nombre proviene de Calat Rabá, fortaleza de Rabá,
que fue por 4 siglos una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. Fue recuperada de los árabes por Alfonso VII en 1147. La orden fue creada en 1158 como símbolo de protección de la villa de Calatrava, que fue donada por el rey Sancho III a los monjes cistercienses, quienes la defendieron con un ejército de 20.000 monjes y soldados. Madrid. En su fundación musulmana por Muhammad I, emir de Córdoba, en la segunda mitad del siglo IX, recibe el nombre de Magrit, en castellano antiguo Magerit, que podría ser una arabización del nombre romance, matrice, matriz, fuente, en alusión a un arroyo de ese nombre que corría por la antigua ciudad. Otros dicen que podría ser una mezcla entre la palabra árabe magra, que significa cauce o curso de agua, y el sufijo romance, it, que indica abundancia. El significado sería, por lo tanto, lugar abundante en aguas, por los arroyos de la ciudad. Y también tenemos el apellido Lamadrid, que podría tener un origen similar. Medina, del árabe hispánico Madina y del árabe clásico Madina, significa ciudad. Hay varias localidades españolas con ese nombre. En Burgos, Medina del Pomar; en Valladolid, Medina del Río Seco y Medina del Campo; en Badajoz, Medina de las Torres; y en Cádiz, Medina Sidonia. Muchas familias procedentes de esas ciudades tomaron ese nombre por apellido. Medinaceli es una muy antigua ciudad que se encuentra en la provincia de Soria, en Castilla y León. Los árabes la llamaron Madinat Salim, que es una adaptación árabe de Okelis, el nombre que el pueblo celta le había puesto a la ciudad, y significa colina. Madina Oceli era ciudad de la colina. Zamora es una antigua ciudad de Castilla y León, que los visigodos llamaron Semure, y los árabes la llamaron Asemur, olivar silvestre, y también Samurá, ciudad de las turquesas, aunque también está registrado su nombre en árabe como Madinah Samarat, ciudad esmeraldina, por el verdor de sus campos. Albarracín es un apellido toponímico, porque se refiere a un lugar con ese nombre, en la provincia de Teruel, en Aragón, pero también es un apellido patronímico, porque se refiere a los hijos de Racín. En el siglo XI llegó a la región una tribu bereber que se llamaba los Banu Racín, los hijos de Racín, que fundaron una famosa taifa, que era un pequeño reino, dependiente del califato de Córdoba, la taifa de Albarracín.
Al-Mansur, o Almanzor en español, fue un importante político y militar andalusí que ganó numerosas batallas y fue el caudillo o la figura principal por años del poderoso Califato de Córdoba. Su nombre, Mansur, o españolizado como Mansor, se difundió como apellido de familia en España. Desde ya, que si usted tiene cualquiera de estos apellidos, no implica necesariamente que tenga que tener ascendencia árabe. Sus ancestros pueden haberlos adoptado por el lugar donde vivían, como toponímicos, y no tener una sola gota de sangre árabe en sus venas. Pero, si usted come albóndigas, arroz con leche o alfajores, sin duda, habrá heredado alguna de las tradiciones árabes a través de la España de Al-Andalus.